para mi familia y mis seres queridos. ¿Se puede perdonar totalmente? Es una gracia que debemos pedir al Señor. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Hacemos el esfuerzo. Tú lo has hecho. Pero es una gracia que te da el Señor, el perdón. Perdonar al enemigo, perdonar al que te ha herido, al que te ha hecho daño. Cuando Jesús en el Evangelio nos dice, al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Quiere decir esto, dejar en las manos del Señor esta sabiduría del perdón, que es una gracia. Pero a nosotros nos toca poner todo de nuestra parte para perdonar. Esto está sacado de una reflexión de un diálogo que tuvo el Papa con los jóvenes italianos. Gracias, Rosana. De colores. De colores, Rosana. De colores. Bueno, de la delegación, la más vieja soy yo, vieja cursillista. Vamos a aclararlo. Acumuladores de edad. Exactamente, por lo tanto, tengo a cargo el tema, que yo siempre digo que en cursillo nosotros decimos que es el Señor nos llamó. O sea, hacer ese encuentro es un llamado de Dios de Él. Y ahí nosotros nos convertimos en discípulos, y el discípulo de Jesús, el seguidor de Cristo, es el testigo. Y en la carpeta de metodología nos dice que el discípulo que es testigo, el cristianismo no es una doctrina, ni una ley, ni un rito. Es una vida que brota de un acontecimiento, el encuentro personal con Jesús. Por eso, Jesús no ha instituido maestros ni doctores, sino testigos. No hay testigos si no hay comunicadores de una experiencia. Y eso es lo que, por sobre todas las cosas, predica el movimiento. Nosotros somos llamados, nos encontramos con Cristo, pero no nos convertimos ni en maestros, ni tampoco somos doctores de la doctrina, porque digamos que eso es un teólogo o, bueno, un estudioso. Nosotros lo que sí tenemos que saber es conocer la palabra y la voluntad de Dios. Por eso en las escuelas nosotros presentamos una doctrina, pero lo que compartimos es nuestra experiencia de vida, que es la que nos ayuda y nos acompaña a vivir entre nosotros. Por eso nosotros elegimos este tema hoy de aceptar la voluntad de Dios, y que es, digamos que en nuestra fe, es como el misterio de nuestra fe, es lo que la Iglesia profesa a través de los apóstoles, lo celebra en la liturgia sacramental, para que los fieles se conformen con Cristo, con el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Por tanto, este misterio de nuestra fe exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente, personal, con Dios vivo y verdadero. Esta relación con Dios vivo y verdadero es lo que llamamos la oración. Por eso, para este tema, no soy una erudita, me basé en lo que nos presenta el catecismo, o sea, el catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos en la parte que analiza el Padre Nuestro, que nos presenta de cómo los discípulos le piden a Jesús, Señor, enséñanos a orar al Padre. Y Él nos da esa hermosa oración que es el Padre Nuestro. O sea que en esa oración nosotros tenemos la confianza sencilla y fiel, la seguridad humilde y alegre
que son las disposiciones propias del que reza el Padre Nuestro. Podemos invocar a Dios como Padre porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien por nuestro bautismo nos incorporamos y somos adoptados como hijos de Dios. Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él, así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado. Al decir nosotros Padre Nuestro, invocamos la nueva alianza en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo. Y en el Padre Nuestro nosotros tenemos una parte donde decimos que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres, lo que estoy diciendo lo estoy sacando del Catic. Después si quieren les doy los números. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y el Padre no quiere que nadie se pierda. Y el único mandamiento y el más importante que resume a todos es el que nos dejó, que nos dice que toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, con Él, por Él y en Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de benevolencia en la tierra como ya ocurre en el cielo. Porque en Cristo, por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente. Jesús dijo al entrar en el mundo: «He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad». También dijo: «Yo hago siempre lo que le agrada a Él, al Padre». Y en la oración de su agonía en el huerto, acoge totalmente esta voluntad del Padre cuando le dice: «Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y aquí que por Jesús, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios, y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a esta oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Para hacer la resonancia a lo que es aceptar la voluntad del Padre, voy a decir unas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que para mí la oración es un impulso del corazón, una mirada sencilla lanzada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Quiere decir que en toda circunstancia de nuestra vida, nosotros debemos mirar al Padre, agradecer y amar a nuestro Padre, aceptando todo lo que nos pasa. Y yo, después voy a dar lugar a los testimonios, doy el mío, que desde que hice cursillo, desde mi encuentro con Cristo, acepté, yo estaba, ya me había cerrado a tener hijos, ya 3 hijos estaba bien, entonces con mi esposo lo habíamos decidido así. Entonces yo tenía un DIU colocado y que es abortivo el DIU.
Después de cursillo me lo hice sacar y bueno, yo le dije a Jesús, a Cristo, y le decía a Dios cuando rezaba, que se haga su voluntad, que si venían más hijos iba a estar abierta la vida, que solo le pedía salud y trabajo. Y yo doy gracias a Dios, porque así como tuve más hijos, o sea, de 3, después tuve 4 más, nunca me faltó ni la salud, no me faltó el trabajo. Por lo tanto, tengo que dar gracias a Dios, que si dejé que se cumpla su voluntad en mí, Él también me devolvió con creces. Y tengo una familia maravillosa y hijos que me dan tanto amor como yo los crié con amor, así me lo devuelven. Y la verdad que soy una agradecida a Dios Padre de todo lo que me ha dado en la vida. Bueno, porque también es difícil aceptar la voluntad en las adversidades, como decía Santa Teresita, en la prueba. También hay que mirar al cielo, ¿no es cierto?, con sencillez y con humildad, y aceptar y pedir al Padre que siempre somos escuchados. Vamos a compartir otros testimonios de hermanos nuestros. Yo sé que está conectada Mónica, que la convoqué para que nos comparta algún testimonio de ella. Así que, si Mónica, podés presentar tu testimonio, te doy lugar a que vos hables. Sí, hola hermanos, yo soy Mónica, de acá de Avellaneda, Mónica Espíndola, de Espíndola, somos el matrimonio hace 18 años que somos cursillistas, y bueno, hablando de la voluntad del Señor o de aceptar la voluntad del Señor, yo me consideré siempre una elegida del Señor. Siempre la gente que me conoce, yo le digo, yo me considero una elegida del Señor. Desde antes de cursillo ya trabajábamos con mi marido en catequesis. Nos tocó pruebas duras en la vida. Nosotros pudimos tener, así como Betty tuvo la bendición de tener 7 hijos, nosotros pudimos tener 3 nomás por un problema de salud mío, si bien estábamos abiertos a la vida, no se hizo y tenemos 2 con nosotros y una con el Señor, que es nuestro ángel. Y bueno, esa fue una prueba grande que fue no tan fácil, así como que acepto la voluntad de Dios. Creo que todavía no estaba yo crecida ni madurada en la fe como para aceptar eso que el Señor esa prueba, como dice Santa Teresa, que decía la hermana Betty recién. Pero bueno, después fuimos madurando como matrimonio. Yo tengo un esposo que tuvo a Jesús, yo digo siempre en mi testimonio, cuando hablo que cumplimos 38 años de casado hace unos días, y él tuvo siempre a Jesús de la mano. Si nosotros nos casamos 2 y vinimos 3 siempre, pero no de mi mano, sino de la mano de mi marido. Esa es la realidad. Él siempre me decía, Moni, esto no, es voluntad de Dios, tenemos que aceptar en todas las ocasiones. Y eso me hizo ir aceptando otras situaciones, pero creo que no fue así fácil aceptar la voluntad de Dios en las pruebas. Yo fui operada muy joven de columna. Cuando hacía 15 días que estaba operada de columna, mi hijo había hecho su departamento atrás de nuestra casa, lo había amoblado todo a fuerza de mucho sacrificio, y un electrodoméstico le explotó y le incendió la casa. Veníamos nosotros con una experiencia muy, muy fuerte, muy traumática, donde veníamos nosotros en el auto, mi marido me traía de sacarme los puntos de mi cirugía de la columna, y antes de llegar acá me dicen, Mónica, vas a llegar a tu casa, pero al Ariel se le quemó todo, le quedó únicamente la ropa que tenía puesta. Y bueno, me senté, lloré, y así, pero creo que
yo me siento elegida de Dios porque Dios siempre me dio fortaleza para seguir aprendiendo y todas las situaciones que te tocan vivir. Después casi como cómico, porque yo le contaba a mis hermanas en el último rodaje que hicimos de cursillo, justamente con la hermana Betty, que está acá junto, yo le decía que yo le pedía al Señor, porque mi hijo también era una persona muy abierta a la vida, yo tengo un hijo de 37 años casado, y él no quería pocos hijos, él quería 2, 3, 4, los que Dios le daba o los que venían, y él al no saber mi situación siempre como que me reprochó no tener más hijos, que eran 2 hermanos solo ellos, hasta que llegó una edad y yo le expliqué porque él no tenía más hermanos. Y cuando él se casó, tuvo su pareja y estaba tan abierto a la vida, yo decía, Señor, a ver, ¿cómo es el tema? Porque tener hijos hay que criarlos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos. Y él me decía, vos te fijas en la parte económica. Y yo me sentía tan mal. Y bueno, si bien él empezó a tener hijos y no tenía mucho, la economía de él era así tecleante y nosotros lo ayudábamos. Y bueno, le digo yo, Señor, las chicas se reían cuando yo le daba el testimonio, porque era como cómico, yo le decía, o que no tenga más hijos o dale un trabajo que los pueda mantener. Y bueno, sí, el Señor me escuchó, le dio el trabajo y él está muy bien, Ecos. Pero se lo dio en Salta, así que me llevó los 4 nietos y se fue a vivir a Salta. Entonces otra vez ahí estaba yo. Y Señor, pero yo te pedí el trabajo, sí, pero ahora se fueron lejos, entonces como que nunca estamos conformes. Entonces ahí está aceptar la voluntad. Yo digo que yo ahora sí ya estoy madura en la fe para, para aceptar la voluntad de Dios. Yo creo que es un camino de oración, y bueno, y ahora estamos acá pasando una situación crítica. En este momento tenemos un hermano de mi esposo grave en el hospital por COVID. Y bueno, hoy, uno de estos días, cuando la hermana que me convocó para esto, para que yo dé mi testimonio, yo estaba pensando, digo yo, ¿qué decía o qué? Y bueno, hoy creo que fue como así, el broche de oro cuando me llamaron por teléfono porque me dejaron mi celular para que me den el informe médico que dan una vez al día únicamente. Mi cuñado lo trajeron el sábado a las 3 de la mañana, llegó, él vive en Villa Ocampo y ya no saturaba nada de oxígeno, nada, entonces lo trajeron urgente, llegó a las 2:30 de la mañana, lo pusieron en una terapia intermedia porque terapia intensiva no hay, tiene 67 años y bueno, tiene hermanas muy mayor. Así que hoy cuando me dieron el informe, le pasé a todos y cuando llegué acá estaba mi hija pasándole informe a una hermana de Santa Fe, que es bastante mayor, que vive sola, que es viuda, y tenía a María Belén el altavoz y le estaba diciendo, tía, la situación del tío es crítica. Nos dijo el médico que es crítica. Y yo escuché que ella le dijo, ella es una persona muy, muy acercada a Dios, muy prendida del Señor, y yo escuché que ella llorando o así le dijo, hija, la verdad, no me mientas porque yo estoy preparada y acepto la voluntad de Dios. Entonces yo dije, ahí está, es así, así claro, como ella lo estaba diciendo, ella dijo, yo acepto la voluntad de Dios. Si para él, este es el final y le toca así solito, es porque ahora están todos tristes, estamos todos porque esta situación que no es nueva, que ustedes ya la saben, del COVID, no pensaba, vos no sabés hasta que no te toca. Nosotros hasta el sábado pensábamos que él iba a superar en Villa Ocampo con oxígeno, pero no, tiene obesidad, así que lo trajeron acá y estamos en esa situación. Pero
es la voluntad de Dios y así lo aceptamos. No es fácil, por ahí suena como, ay, sí lo digo. No, cuando estamos prendidos de Dios, que a mí me llevó años, yo no me prendí de Dios a los 20, a los 30, no sé cuántos años me llevó, no sé, ahora ya tengo casi 60, 58, pero es la voluntad de Dios. Y cuando recién lo decía la hermana Betty, rezamos desde que casi nacemos el Padre Nuestro y le estamos diciendo todo el tiempo que aceptamos su voluntad. Entonces, por más que duela, pero el Señor siempre, a mí por lo menos en lo personal, siempre me dio una respuesta. Siempre me dio una respuesta a ese por qué que yo le preguntaba en los momentos difíciles. En los momentos felices no le preguntamos al Señor por qué. Disfrutamos y listo. En los momentos difíciles, como en esta situación, preguntamos el por qué. Bueno, yo aprendí a no preguntar ese por qué, porque Él siempre me dio una respuesta. Él siempre me dio una respuesta. Yo, como les decía, eso casi cómico que fue lo de mi hijo, que, bueno, él está allá, está feliz con sus 4 hijos, la tecnología nos tiene cerca, si bien pasó un año por la pandemia sin vernos ni darnos un abrazo, pero lo vemos a los chicos todos los días, charlamos con ellos, y es gracias al Señor. Es gracias al Señor. Le dio ese trabajo donde Él está feliz allá con su familia. Ese es el lugar en el mundo que Él encontró. Y yo tengo que aceptar y sobre todo agradecer, porque es lo que yo le pedí al Señor. Así que este es mi humilde testimonio. Creo que era más o menos lo que yo entiendo o acepto y pido. La voluntad del Señor para mí es lo más grande, aunque por ahí es dolorosa. Pero Él siempre me da la respuesta que yo necesito. De colores, hermana. De De colores, Moni, hermoso testimonio. Colores, De colores, de colores. Bueno, ahora que tenemos a Elena de Casanova también conectada, le vamos a pedir a ella también que nos dé su testimonio en aceptar la voluntad de Dios. Elena, te doy del micrófono. Dale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sí, Elena. Buenas ¿qué noches. tal? ¿Cómo andan todos? Sí, aceptar la voluntad de Dios cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, a veces depende de las situaciones en que nos está pasando algo, ¿no? En la parte de salud, la voluntad que Dios a veces nos da, en el primer momento no es muy fácil. Nosotros lo hemos pasado en varias oportunidades, con distinta gente, con mi esposo principalmente, y bueno, decirle, Señor, que se haga tu voluntad no es fácil. Cuando vos sabés que, por ejemplo, un cateterismo, un destape de arteria es algo que se lo hace en 45 minutos, 1 hora, y pasa 1 hora y no sale el médico, y pasan 2, y pasan 3, y cuando recién llegan las 4 horas, el médico sale y te dice que está todo bien. Entonces, esperar esas 4 horas por ahí resulta, por más que uno sea muy creyente y esté muy pegado a Dios, resulta un poquito difícil. Pero la voluntad de Dios es la práctica de todos los días, de algo pequeño de todos los días. Yo siempre le pido a Dios que me dé la sabiduría, todos los días se la pido, que me dé la sabiduría para saber cuál es su voluntad, que yo pueda descubrir cuál es su voluntad y poder aceptarla, por supuesto, ni que hablar. Lo mismo nos pasó con la hija más chica, que bueno, ahora ya tenemos el nieto de 1 año, pero que en el 22 de mayo del año pasado, ella estaba embarazada, y mi hija, antes de tener familia, tenía que ir a una cesárea, por supuesto, y no nos podíamos mover, no podíamos ir allá para estar, y bueno, ustedes saben, como mujeres,
las que están ahí al contacto, que uno como madre siempre quiere estar ante una situación así, aunque sea un poquito más cerca de la hija por cualquier cosa, pero no se podía viajar, no nos permitían. Así que bueno, saber que pasaba por una cesárea, y ella antes de ir allá me decía, mamá, dice, ¿qué me pasa? Dice, quedé embarazada, hace 4 años que estamos buscando, dice, un hijo, y ahora viene Juan, y viene en el momento de todas las pestes. Dice, viene en el momento no solo de la pandemia, sino también de ¿cómo es la peste esta del mosquito que no me sale en este momento? Del dengue. Del dengue. También viene porque el año pasado el dengue también estuvo muy fuerte allá en la zona de ellos. Y bueno, uno como madre tiene que hacerse la dura, hablarlas, darle la tranquilidad necesaria, posible, y después que vos cortás con ella, por ahí te pones a llorar, por ahí te pones a rezar y le decís, Señor, que se haga tu voluntad, pero que vaya todo bien, porque está solita acompañada con su marido y nadie más. No podía entrar nadie a estar con ella. Y bueno, pero siempre en las cosas buenas también está la voluntad de Dios, porque le fue muy bien la cesárea, nació Juan divino, hermoso, súper sanito, hoy ya tiene 1 año y 1 mes, y tuvimos que esperar 4 meses y medio para poder ir hasta Santa Fe a conocerlo, porque el pediatra le decía que no podíamos movernos y llevar cualquier situación difícil a su casa. Pero esa felicidad cuando llegamos, que también ahí uno pide la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, dame la fuerza para poder sostenerla, para poder estar. También cuando uno llega a ese momento y te encontrás con ese bebé, con ese nieto que ya tiene 4 meses y medio, ya casi para 5, entonces vos ahí agradeces y decís, Señor, tu voluntad nunca va a ser algo que nosotros no la vamos a poder sobrellevar, sostenerla o lo que sea. Me estás ayudando, te doy 1000 gracias, porque mirá, tenemos en nuestros brazos con Luis a nuestro nieto que tanto tiempo esperamos de poder verlo. Y esa también fue la voluntad de él. Así lo interpretamos nosotros, que se tranquilice un poco todo lo del virus, todo lo de la pandemia, y después poder ir y estar tranquilos. Y bueno, es así en cualquier momento. También, Betty, es como vos me hiciste acordar hoy, la voluntad del Señor hasta te sucede cuando vos estás trabajando para Él. Porque vos me hiciste acordar muy bien esa vez que estábamos adentro de cursillo, y que uno tiene que salir, yo era carretera en ese momento cuando era rectora y teníamos todo un equipo hermoso, y trabajar para el Señor, eso no hay cómo pagarlo, cómo devolverlo, cómo hacer las cosas. Y te acordás, vos me hiciste hoy acordar que yo tenía que salir, yo era carretera y tenía que salir disparando a hacer un mandado, o era ya porque tenía que salir, no me acuerdo bien si era antes del colectivo. Para la clausura tenías que ir. La clausura, tenía que venir en la clausura, y viste, cuando uno es carretero tiene que salir un rato antes, y el auto, la camionetita no me quería arrancar, y vos me hiciste acordar hoy en la tarde, y me tuvieron que empujar hasta que, bueno, por ahí arrancó y salí. Y bueno, ¿y cuál fue la voluntad del Señor en ese momento? Es como decir, a ver, a mí me encanta ese trabajo del servicio, pero a ver, Elena, las cosas van de mi mano, las cosas van al lado mío, van conmigo. No lo estás haciendo vos, lo estás haciendo conmigo y para mí y para tus hermanos. Entonces hay que saber descubrir cuál es. Yo pienso así, le pido siempre la sabiduría para saber descubrir cuál es su voluntad. Y no hay duda que es también mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de práctica y de fe. Mucha oración, mucha fe y practicarla, digamos, como a diario, por así decirte, para poder saber cuál es la voluntad que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Eso es lo que le puedo comentar así medio por arriba. Pero gracias, hermana, porque la verdad que el Señor quiso esta voluntad para mí, porque sabía que a lo mejor me está faltando un poco más
más tiempo profundo con Él, porque estoy con Él, pero me falta un poco más de tiempo profundo. Un beso para todos. Gracias. De colores, Elena. De colores, Elena. De colores, Gracias. Elena. De colores, de Sí. colores. De colores, Gracias. Elenita. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar, no sé, Roxy Altamirano, no sé si está conectada, porque mi teléfono no veo. Sí, Hola. está conectada. Sí, acá estoy. ¿Se me ve? ¿Se me Bueno, escucha? Roxy, te escuchamos. Vos que querías dar tu testimonio también. Sí, ¿cómo andan, hermanos? Bueno, en parte, en una escuelita anterior yo algo había comentado de una situación que yo viví de la voluntad de Dios, pero bueno, voy a hacer como un resumen porque había hermanos que no estaban. A mí me pasó que mi ginecólogo me pidió una ecografía, yo tenía una ecografía mamaria y por mi edad el ginecólogo me pidió una mamografía. Yo le decía, doctor, pero si en la ecografía mamaria está todo bien, no creo que sea necesario, ¿viste? Yo quería saber más que el doctor. El doctor, mientras me miraba, me hacía la receta y me dijo, vos te tenés que hacer una mamografía porque tenés más de 40 años. Bueno, me fui para control a hacerme una mamografía. Me desayuno que me salen unas microcalcificaciones. A mí a cuenta que me hablaban en chino. Y me dicen, te tenés que hacer una biopsia. Bueno, eso para mí fue como un cachetazo que me dio vuelta al mundo porque uno por ahí se asusta con la palabra biopsia. Yo de mi parte ya veía todo negativo, todo negro, yo ya me imaginaba lo peor. Bueno, me asusté mucho. Yo pertenezco a un grupo también que voy en la parroquia Chapero, que es la parroquia de San Roque, el grupo Cristo Rey. Después de un año que no nos veíamos, justo en ese mes que me pasa todo esto, nos habilita en el grupo para que podamos reunirnos una vez por semana. Que tuvimos 3 encuentros y después se volvió a cerrar todo. Bueno, en uno de esos encuentros, yo me puse ante Dios y le dije, le entrego toda esta situación a Él porque yo sentía que no la iba a poder manejar, yo sentía que me sobrepasaba y dije, la única forma es dejar todo bajo la voluntad de Él, entregarle todo, pero ciegamente dije, Señor, que todo dependa de usted. Bueno, me hice la primer biopsia, a Dios gracias me dio negativo, pero me habían dicho que me tenía que operar porque el panorama era feo y las calcificaciones eran feas. Yo dije, bueno, me opero, si ya la primera biopsia dio negativo, no debe ser para tanto. Fui, me operé, a todo esto, todo ordenadito, siempre los viajes, el trabajo, siempre bien, todo ordenado por Dios, no tengo duda de eso. Bueno, me operé, volví y me dice la doctora, volvé dentro de 10 días que te saco los puntos y vemos el nuevo resultado. Yo dije, bueno doctora, pero ya, que puede ser algo malo si ya me dio la otra biopsia negativa. Sí, me dice Roxana, puede ser malo, pero vos andá tranquila, descansá 10 días, después vení, te sacamos los puntos. Bueno, yo me vine tranquila, realmente que estuve tranquila. Esos 10 días no estaba ni preocupada, ni estaba ansiosa. Me llamaba por ahí mi hermana y me decía, ¿le llamaste a la médica? ¿Le preguntaste? Yo le decía, no, si me dijo 10 días, ¿para qué le voy a preguntar antes? Y yo estaba muy relajada. Bueno, a los 10 días voy y me dice Roxana, acá está tu nuevo informe, tendrías que encuadrarlo. Y yo le digo, ¿por qué, doctora? Y me dice, porque salió todo negativo y el panorama era feo, me dijo. La verdad que la medicina no es 2 más 2, me dijo. Pero acá quedamos todos sorprendidos. Y yo dije, bueno, entonces Dios escuchó mis oraciones. Y me dice la médica, parece que sí. Y yo le digo, ¿sabe qué, doctora? Yo dejé todo en manos de Dios y le dije que todo se haga según su voluntad. Pero así me entregué. Y ella como sorprendida me dice, vos no le pediste que no sea. No le dije, yo nunca le dije que no sea. Yo siempre dije que sea bajo la voluntad de Dios.
Si tiene que ser algo malo, va a ser y Él me va a ayudar a cargarlo. Y si no lo puedo cargar, no será. Bueno, por lo visto se ve que no lo iba a saber sobrellevar porque gracias a Dios no fue y fue todo negativa. Pero mi experiencia es realmente que yo entregué todo ciegamente y dije que se haga su voluntad, porque de otra forma no lo iba a poder manejar. Y bueno, y así también en las pequeñas cosas del día a día, como dice Elena, cosas que para uno es insignificante, para uno capaz mucho. Algo del día a día que yo le digo, Señor, que se haga su voluntad porque yo no puedo, y Él siempre te lo presenta de alguna forma. Así que bueno, a mí con este tema de la salud, bueno, después se pueden ir contando muchas cosas que se van desatando. O sea, pero realmente los médicos quedaron sorprendidos. La doctora de Reconquista me dijo que todavía no podía creer cómo la primer biopsia dio negativo, porque todo el panorama era muy feo. Así que bueno, yo creo que en gran parte fue una bendición y hoy puedo ser un testimonio vivo de él, que yo siempre decía, me gustaría ser un testimonio vivo suyo, le decía a Dios, me gustaría ser un testimonio. Es bueno, se ve que vos pedís y ahí lo tenés, digamos. Y bueno, este es mi testimonio. La verdad que ciegamente me entregué y la paz que tuve en ese mes no le puedo explicar. Me miraban algunos como diciendo, ¿y estás sorprendida? Y no, porque yo en realidad estaba tranquila y me miraban como diciendo, esta no toma dimensión. No, la verdad que no tomaba dimensión porque yo estaba relajada en los brazos de él. Debo reconocer que en la mitad del camino el enemigo metió la colita, me desestabilizó con la fe, pero mal, estaba a punto de caer. Y me di cuenta y yo dije, este es el enemigo que está metiendo la cola y no lo vamos a permitir. Así que a flote de nuevo, pero él cuando más firme te ve, cruza la colita, eso no hay duda. Pero bueno, otra vez de la mano del Señor, para arriba. Así que bueno, ese es mi testimonio. Ay, De colores, Rosy. De De colores. colores, de colores. De Puedo colores. cerrar con una frase que me olvidé. El doctor Daniel López Rossetti, que es un doctor que capaz lo vieron en la tele, me llegó una frase justo cuando yo estaba pasando por todo esto y dije, sí, realmente que es así. Porque este doctor dice, aquellas personas que desarrollan su espiritualidad se encuentran en mejores condiciones para enfrentar la adversidad. Los profesionales de la salud sabemos bien que aquel paciente que tiene fe y practica su religión encuentra en ella una medicación adicional que no puede ser provista por ningún laboratorio. Si la espiritualidad y la fe se presentan en comprimidos, sin duda yo la recetaría con frecuencia, dice este médico. Y ahí yo dije, doy fe que es así porque así fue, digamos. Ahora sí de colores. De colores. De colores, Roxy, de colores. Color, hermana. Muy bien, de colores. Fuerza y adelante. Vamos a seguir trabajando para el reino de Dios. Si algún hermano quiere dar algún testimonio sobre aceptar la voluntad de Dios, lo escuchamos. Si no, le vamos a dar la palabra a Lorena, que quiere compartir con nosotros una experiencia. El que quiera hablar, abre su micrófono y habla. Bueno, no sé si yo o Irma, para comentar el encuentro del sábado, no sé si está Irma conectada. No, Lorena, te doy la palabra, sí estoy conectada. Adelante nomás. Bueno, el sábado estuvimos participando con Irma en un encuentro nacional para trabajar los lineamientos básicos oficiales, LBO creo que se llama. Y bueno, la propuesta es realizar diferentes encuentros a lo largo de este año. Van a ser 5 encuentros, el 17 de julio creo que era uno, que es el que me acuerdo,
y hay, bueno, otros encuentros más para trabajar los distintos temas fundamentales que se encuentran en este lineamiento básico oficial. Y en esta oportunidad el tema que se trató era la visión de la realidad. ¿No es cierto, Irma? Sí, sí, sí. Y bueno, y durante esta jornada lo que se trató es buscar, confrontar los temas históricos desde Jesús, como lo dijo un hermano, cuando Jesús vino a platear el tablero, me quedó esa frase, porque vino a fundar una nueva iglesia, con nuevas formas. También se habló de los años 30, de España, con los jóvenes, como Bonín, como Gallar, que también vinieron a fundar un nuevo cristianismo y salieron a propagar la religión por todo el mundo, con el movimiento del MSC, que se expandió rápidamente. Y bueno, y la realidad de hoy, nuestra realidad hoy, que no estamos en un mundo con guerras, que no están los romanos, que no hay dictadura, pero que estamos encerrados, que hay muerte, que estamos atravesando una pandemia. Y bueno, y cómo es necesario poder resolver para poder seguir evangelizando. Así como Jesús rompió las estructuras y siguió evangelizando, el método, la forma, la evangelización es la misma. El amor de Dios es el mismo, más allá de que cambian las situaciones, que cambian las realidades, que cambian los tiempos, el amor de Dios es el mismo, tanto en la época histórica como ahora. Lo que cambia es la realidad y cómo dar respuesta a la realidad que estamos viviendo hoy. Y hablaban de que para eso es muy importante poder trabajar sobre nuestra mentalidad. ¿De qué manera podemos encarar nuestras cosas? La mentalidad es transversal a todo lo que nos está pasando. Entonces, trabajamos en Decuria sobre una pregunta que hablaba sobre cómo la realidad es elemento vital de esta mentalidad, o algo así. Pero teníamos que trabajar en Decuria sobre los desafíos que teníamos de la realidad hoy, basados en esta mentalidad. Y en nuestro grupo, en el grupo que me tocó trabajar a mí, la verdad que fue muy lindo, porque uno es nuevo en todo esto y poder interactuar con personas acumuladoras de edad, como dice Betty, que siempre me da mucha gracia, pero que nos llenan de experiencia y de sabiduría, y que realmente se aprende un montón. La verdad que me sentí muy, muy feliz de pertenecer a nuestra diócesis, a nuestra escuelita, a nuestra delegación, porque nosotros seguimos trabajando, a pesar de la pandemia. Se generaron estos encuentros virtuales donde todos los lunes estamos, donde todos los lunes nos encontramos, donde se sigue evangelizando, donde nos seguimos preparando, seguimos estudiando. Yo trato de conectarme todos los lunes para poder aprender un poquito más y poder brindarme a Dios en todo lo que nos toca realizar, y hacerlo con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y eso me llenó, me reconfortó, porque otras delegaciones u otras diócesis no están, no generan los encuentros, y a veces siempre se pone mucho pretexto en el medio. Así que lo poco o mucho que logremos con lo que venimos haciendo, creo que sirve, creo que funciona. El encontrarnos todos los lunes maravilloso, y eso nos mantiene unidos y nos mantiene con la llama prendida a nuestro movimiento, a nuestra delegación. Así que bueno, simplemente compartirles esto, que para mí fue una experiencia muy linda,
invitarlo también a todos, porque si bien en el Zoom no se puede participar gran cantidad, pero sí se puede hacer el seguimiento a través del YouTube. Entonces sería bueno que podamos compartir con todos los hermanos que se quieran sumar a esta mesa para seguir, porque la verdad que las experiencias de los hermanos son maravillosas, así como los testimonios que hoy estuvimos escuchando son testimonios de vida que realmente nos reconfortan el alma y que uno los toma y aprende. Y creo que de eso se trata nuestro movimiento, del estudio, del aprender, del acompañarnos y del estar juntos. Así que bueno, simplemente eso, de querer comentarles que el sábado habíamos participado, de colores. De colores, Lore. De colores, muy bueno, muy bueno. Bueno, yo voy a decir que ese encuentro que tuvimos el sábado se va a hacer una vez por mes, de aquí a fin de año, está programado así. Es una escuela nacional, virtual nacional, y bueno, y van participando las distintas diócesis de distintos lugares, algunos se ofrecen y otros los invitan a participar. Entonces, hay testimonio de todos lados del país, de todas las diócesis. Y la verdad que estuvo muy lindo. Y ellos hablaban también, se habló mucho de San Pablo, de que por qué fue elegido patrono del movimiento. Y bueno, hablaron sobre eso y cómo esa comparación que decía Lorena hoy, cuáles serían los San Pablos de hoy, ¿cierto? Cómo vivimos hoy, cómo nos persiguen, o sea, de otra forma, pero tenemos persecuciones, con leyes antivida, con otras cosas que no son de la época de Jesús, pero que sí nos van enfrentando, nos van confrontando, y bueno, y nosotros tenemos que tener el coraje de evangelizar a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar del encierro, a pesar de las adversidades. Ellos decían los testimonios de cursistas, de acumuladores de edad, pero en todos los sentidos, porque eran gente arriba de los 70, y bueno, y ellos hablaban con un entusiasmo como que hubieran hecho ayer el cursillo. Entonces, eso también ayuda a seguir y decir, bueno, nosotros podemos, se puede, estos encuentros nos alimentan y nos ayudan a seguir caminando juntos. Y como decía Lorena, uno tiene mucho para aprender y aprende del otro, así, en la escuela, en los encuentros, en los plenarios, todo eso es para nutrirnos, alimentarnos y continuar. Así que se va a seguir haciendo una vez por mes y bueno, después nos van avisando y nos van invitando y nos van dando los temas. Y ellos decían que es bueno que en nuestras escuelas también tengamos esa información de cómo nació el cursillo, un poco la historia del movimiento, pero siempre a la par de la realidad, no quedarnos con el ayer y bueno, que las dos cosas nos sirven para seguir caminando. Así que estuvo muy lindo y me tocó el grupo con el padre, y así que la verdad que uno sale muy reconfortado en esos encuentros. Y bueno, y ya de paso que estoy hablando, les digo que la próxima escuela nos toca el grupo Madre Teresa, y bueno, es una diosidencia, creo que se dice así, bueno, que vamos a dar el tema mentalidad, que se sugirió de antes del plenario, que no sé por qué, ni quién de dónde salió, pero Susana nos invitó a que preparemos eso. Así que el lunes que viene, el grupo Madre Teresa con el tema mentalidad de cursillo. Así que yo creo que el espíritu está soplando y bueno, a seguir, eso nada más, de colores. De colores, Irma. Colores, Irma. Yo puedo decir una palabrita, que no piensen que es solo para los que participan de estos encuentros nacionales. Esta es una realidad que tenemos que ver entre todos. En este momento está en curso también la preparación de la asamblea
latinoamericana, ¿no? Que viene después de Aparecida, después de 14 años. Entonces, ahí también dice, la primera cosa es abrir los oídos y los ojos para ver la realidad a la cual Jesús se dirige hoy, no ayer. Por eso que fue interesante ver cuándo vino Jesús, cómo respondió el movimiento a su nacer, y ahora con esta pandemia, ¿qué haría San Pablo? ¿Qué haría Jesús? Por eso también nosotros creo que llegarán trabajos por hacer, especialmente en el ver, en el escuchar, para ver cómo el movimiento se abre a una evangelización inculturada, una evangelización encarnada. No, es interesante, por eso sería interesante que toda la delegación y todos los grupos de la parroquia se pusieran al tanto a través de esta escuela de los lunes, pero también a través, si salen unos trabajos, poderlo hacer y poder movilizarnos un poquito, ¿no? De colores. De colores, Giancarlo. De colores, padrecito. Colores, Padre. De colores, Padre. Bueno, y para cerrar podríamos rezar el Padre Nuestro y damos gracias porque ya estamos en el horario. ¿Les parece? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 La divina gracia. Ruega San Pablo, ruega por nosotros. por intercesión de la Virgen, de San José y de San Pablo, nos bendiga, nos ilumine, nos acompañe, nos ayude a tener un buen sueño. Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 De colores y buenas noches. Colores, hermano. Gracias a toda la delegación. De colores. De Un abrazo colores. para El próximo todos. lunes los Y esperamos. gracias próximo por lunes. el testimonio. Hasta el Gracias próximo a todos. lunes. A cuidarse Gracias. mucho. Abrazos. Los viejitos, los viejos. Sí, a cuidarnos. Acumuladores de edad. Los mayores de edad. Acumuladores. Gracias por compartir la foto. Y invitar a más gente, invitar a más gente, que hace bien a la mente y al corazón. Exactamente. Listo, padre. Chao. Chao. Estoy mirando qué es esto.